¿Qué tal? Buenas tardes. Es un gusto para nosotros acompañarlos en esta gran ponencia que están teniendo ustedes junto con compañeros muy destacados en el ámbito laboral. Y bueno, en lo que nos concierne el día de hoy es respecto al procedimiento de conciliación prejudicial. En primer término, es importante destacar los antecedentes, porque todo esto tiene un antecedente y un fundamento. El primer antecedente se da en la reforma constitucional del 24 de febrero del año 2017, dentro del cual se reforma el artículo 123 constitucional, apartado A, en su fracción 20, segundo párrafo, mismo que en lo medular marca que tanto los trabajadores como los patrones, de manera previa a acudir a un juicio laboral, deben de acudir al centro de conciliación. Estos organismos son organismos públicos descentralizados, lo cual implica que tienen personalidad y autonomía de gestión presupuestaria. ¿Okay? Y estos centros actúan bajo los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad. Como consecuencia a esta reforma constitucional, se da la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que se dio el día 1 de mayo del año 2019. Esta fecha es muy importante y fue un parteaguas en el paradigma de la impartición de la justicia del trabajo. Tan importante fue que se dividió en 3 etapas de implementación. Les comentamos, Jalisco fue la última etapa. Nosotros entramos en vigor a partir del día 3 de octubre del año 2022. Es un organismo nuevo, de nueva creación. De pronto sí tenemos comentarios de que el centro está muy lejos, pero la realidad es que a pesar de eso estamos realizando las gestiones para que la justicia se imparta. Así como lo refiere esta nueva reforma, nos abocamos a los métodos alternos de solución de conflictos. Esto con la finalidad de generar un filtro para que no llegue a la etapa judicial. Entonces, ¿qué son los métodos alternos de solución de conflictos? Son un conjunto de procedimientos y soluciones de conflictos ejecutados fuera del ámbito judicial. ¿Qué nos marca esto? Que tenemos que hacer, válgame, ¿cómo lo podemos decir? Sin la necesidad de presentar ningún tipo de prueba, con el diálogo de las personas, ya que no deja de ser un conflicto entre patrón y trabajador. Eso nos lleva a la conciliación. Es el método más acertado para esas soluciones. ¿Cuáles son las características de los métodos alternos de solución de conflictos? Que es rápido, es eficaz, es económico, no conlleva un gasto fuerte, las partes pueden llegar a una voluntariedad del arreglo. Eso es lo más importante, que ambos estén de acuerdo en esa solución. Respecto de las bondades de la conciliación, es muy importante destacarlas, porque el procedimiento de conciliación, más adelante les vamos a explicar los términos, sin embargo, tenemos un plazo de 45 días naturales a partir de la interposición de la solicitud para que un asunto de conciliación sea resuelto. Ustedes platíquenme si tienen alguna experiencia o si alguien conoce cualquier autoridad jurisdiccional que en 45 días de que usted interponga la demanda, realicen el auto de abocamiento, desahoguen pruebas, dicten sentencia y esa sentencia quede firme. Entonces, sí es un cambio muy grande. ¿Cuáles son los principales métodos alternos? Que es la negociación, donde se lleva a cabo siempre va a ser 2 partes o más que tengan un conflicto y el negociador los ayudará con estrategias de negociación, como su palabra lo indica, a llegar a un arreglo. La mediación, el mediador está enfocado en facilitar ese diálogo entre las partes para que entre ellos lleguen a esa solución. Y el conciliador, que es el que nos compete ahorita, tiene las facultades de facilitarle el diálogo entre las partes y proponer una solución con su experiencia. Listo.
Conciliación laboral. ¿Eso te lo avientas tú? En la conciliación laboral, como ya habíamos mencionado, se enfrentan directamente los intereses del patrón y del trabajador. Además, platicábamos en la primera diapositiva que la Constitución marca que es legalmente obligatorio. Agotar la conciliación es legalmente obligatorio, es decir, es el pase para acudir a un juzgado. Sin embargo, se le denomina que es voluntario. ¿Por qué? El solucionar un conflicto dentro de la conciliación es potestativo, es decir, el conciliador acude, invita a las partes a llegar a un arreglo, les realiza una propuesta y las partes pueden aceptar la propuesta o no la pueden aceptar. Por eso es voluntario. ¿Cuáles son los objetivos? Pues bueno, llegar a un arreglo dentro de los parámetros de la ley, a pesar de que la conciliación marca que debe ser la voluntad de las partes, pero no se pueden atropellar los derechos irrenunciables que tienen los trabajadores. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Rápido, eficaz, dentro del marco de la ley, y disminuye, ahora sí, los riesgos que conlleva un juicio para ambas partes. ¿Cuáles son las características de la conciliación? Como bien lo había referido, una persona, un tercero extraño a la situación, que observe ahora sí el andar de estas dos, de las partes, y ayudarlos a tener ese diálogo, nos llamamos facilitadores, y propone una solución, pues vaya, dentro del marco de la ley. Bueno, el ámbito de la impartición de la justicia laboral se divide en el ámbito federal y el orden local. Las ramas de la industria que son de competencia federal están contenidas en el artículo 123 constitucional, apartado A, fracción 31, y las mismas ramas de la industria se replican en la Ley Federal del Trabajo en el artículo 527. Si se fijan, son las ramas de la industria, pues a lo mejor las más grandes que tenemos en el país: textil, eléctrica, hulera, azucarera, minera, petroquímica. Una nota distintiva de esto es que se refiere a la transformación de la materia prima. Por ejemplo, algunos trabajadores que estén en alguna planta del petróleo donde lo produzcan es competencia federal. Sin embargo, si hay trabajadores de una gasolinera que únicamente se encarga de distribuir la gasolina, es de competencia local. Entonces es muy importante que tengan claro que estas ramas de la industria resultan ser de competencia federal y por exclusión las ramas de la industria que no estén mencionadas en este catálogo son del fuero local. ¿Okay? Entonces, en materia federal, la autoridad competente es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, quien lleva a cabo la función conciliatoria respecto a las ramas de la industria que les acabamos de presentar en la diapositiva pasada. Sin embargo, el Centro de Conciliación Federal tiene la función registral sin importar la rama de la industria respecto a contratos colectivos y organizaciones sindicales. Ahí sí, un sindicato de despachadores de alguna gasolinera que desee registrar su contrato colectivo, lo tiene que realizar en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Esa es la nota característica de estos nuevos centros de conciliación. Ok, la competencia de esta reforma, nos indica que ya no se puede ver ningún asunto que haya tocado en el sistema anterior, que son las juntas de conciliación y arbitraje. Todo eso la Junta tendrá que trabajar hasta el último expediente que recibió a partir de septiembre del 2022. A partir del 3 de octubre arrancamos este nuevo sistema con el centro conciliatorio Y bueno, esta situación es muy importante. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, en las juntas de conciliación, pues todavía hay juicios que siguen con vida, inclusive hay juicios que llevan, no sé, 5 años en trámite y por fin el trabajador obtiene un laudo favorable.
y el patrón no le paga. Entonces, sí nos ha sucedido que hay trabajadores que, aprovechando la apertura del centro de conciliación, citan al patrón para poder llegar a negociar o a conciliar ese laudo que tiene o cualquier asunto que tenga en una junta de conciliación. El centro de conciliación tiene la obligación legal, al enterarse que hay una causal así, tiene que archivar el asunto. Recordemos que hay incompatibilidad entre ambos procesos, entonces, si un juicio comenzó en una junta de conciliación hasta el día 2 de octubre del año 2022, la junta debe de concluirla. E inclusive, las juntas de conciliación también tienen la obligación legal de implementar los mecanismos y los métodos para concluir de manera eficiente sus procesos y con ello, bueno, en algún tiempo lograr ya la extinción de las juntas. No sé ustedes, si alguien nos pueda apoyar participando, ¿cuánto tiempo estiman que en Jalisco, con el cúmulo de asuntos laborales que tenemos, se podría dar la extinción de todas las juntas? 4, 5, 10 años. Pues bueno, hay que ser optimistas al respecto porque sí, a lo mejor va a tomar poquito tiempo. La otra vez estábamos charlando con un abogado penalista y también nos estaba platicando de la transición que se dio en materia penal y que sí, fueron aproximadamente 5 años. Ya veremos Jalisco cuántos años serán. Pues en la Junta todavía hay expedientes de cerca de 60 años, entonces no sabemos si vayan a seguir. Yo espero que con esto ellos se aboquen en terminarlos pronto, entonces yo creo que en unos 5 o 10 años estimo yo que podría ser. Ojalá así sea. Bueno, platicábamos que la Constitución marca que la instancia conciliatoria prejudicial es obligatorio, es decir, es el pase directo a un juzgado. Sin embargo, como en toda regla general, existen excepciones. ¿Okay? Estas excepciones se encuentran previstas en el artículo 685 ter de la Ley Federal del Trabajo. Estas son causales en las cuales los trabajadores pueden interponer de manera directa una demanda en un juzgado sin la necesidad de interponer previamente agotar la conciliación. ¿Okay? El primer supuesto es cuando el trabajador alega alguna causal de discriminación en el empleo, ya sea por embarazo, condición, religión. ¿Okay? Respecto a este supuesto, es muy importante que ustedes tomen en consideración una cuestión. Si ustedes interponen un juicio de manera directa en un juzgado laboral alegando una causal de esta, el juzgado les requerirá para que ustedes exhiban algún indicio, aunque sea de que se hubiese actualizado esta conducta, lo cual en la práctica ha resultado un poco complicado, porque generalmente las personas que realizan esas conductas, pues no dejan evidencia, ¿no? Siempre lo hacen detrás de la puerta y no dejan ni mensajes ni nada. Entonces, es un tema a considerar. Otro supuesto en el que se encuentra exceptuado agotar la conciliación es la designación de beneficiarios por muerte. Esto, bueno, pues por la naturaleza de las pretensiones, ¿no? Esto trata cuando algún trabajador fallece, no pueden comparecer ante el centro de conciliación a conciliar los derechos del extinto trabajador. ¿Por qué? Porque la muerte del trabajador se le tiene que dar publicidad y se marca en la ley un procedimiento de ello. Ustedes saben que las relaciones personales es de lo más complicado que hay. Entonces, ustedes imagínense si llegamos a conciliar de un fallecido trabajador que solicite la conciliación su viuda, y que existan algunos hijos fuera de matrimonio, menores de edad, y nosotros los estaríamos dejando fuera. Entonces, sí es bien importante esto. No son conciliables realmente los derechos de un trabajador fallecido, entonces se tiene que hacer una declaratoria de beneficiarios y el juzgado tendrá que agotar y buscar a los que crean ser los merecedores de los derechos del trabajador fallecido. Otra cuestión que se encuentra exceptuada de conciliar son las prestaciones de seguridad social, ya sea por accidentes de trabajo, etcétera. Esto también es bien importante porque por la naturaleza de los derechos no pueden ser susceptibles de ser conciliados. Imagínense ustedes alguna conciliación en donde se presente un trabajador que ha estado laborando en una empresa por 10 años y en 10 años no lo dieron de alta en el Seguro Social, y le llegan a poner un precio, vamos diciendo algo burdo, por 10 años trabajados le dice el patrón al trabajador, usted le voy a compensar con 10,000 pesos por sus 10 años laborados.
Si el trabajador llegase a recibir eso y si nosotros como centro de conciliación sancionamos un convenio así, sería sin lugar a dudas una renuncia de derechos. ¿Por qué? Porque el trabajador con esa suma está renunciando a una posible antigüedad que le pueda generar una posible jubilación, y eso es por dar un ejemplo. Y las otras situaciones que también pues por la naturaleza de los derechos que no son susceptibles de poner en la mesa en una conciliación, son temas muy delicados como la trata laboral, el trabajo forzoso, trabajo infantil y reconocimientos de la negociación colectiva. Ok, es muy importante y esto es un cambio muy grande de la reforma, que con la interposición de la solicitud de conciliación se interrumpe el término que tiene, por ejemplo, el trabajador para poder pedir en juicio si se siente que fue separado injustificadamente de su trabajo. Por ejemplo, el artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo marca que prescriben en 2 meses las acciones de los trabajadores que sean separados del trabajo. Entonces, un trabajador que es separado del trabajo tiene el término de 2 meses para reclamarlo en juicio. Sin embargo, en el momento que el trabajador presenta su solicitud ante el centro de conciliación, ese plazo de 2 meses queda interrumpido. Se le pone una pausa durante todo el tiempo que dure este procedimiento de conciliación y la ley marca que el término de prescripción que tienen los trabajadores se reanuda al día siguiente, ya sea que se expida la constancia de no conciliación porque las partes no llegaron a un acuerdo, o bien al día siguiente de que se archive el expediente. Un expediente de conciliación se archiva cuando el trabajador solicitante no acude el día del desahogo de la audiencia. Y bueno, por ahí nada más de tip, el artículo 522 de la Ley Federal del Trabajo marca que para los efectos de prescripción los meses se regulan por el número de días que les corresponda al mes. Esto es bien importante porque, por ejemplo, cuando corre el mes de febrero, pues son 28 días calendario. Siendo confidencial, todo lo platicado en una audiencia conciliatoria es totalmente confidencial, es secreto, no se puede utilizar en un juicio, no se puede mandar citar al conciliador para que testifique en un juicio de lo dicho allí adentro, no se pueden grabar, todo lo que se platique ahí será totalmente confidencial. Se respetarán ahora sí a las partes, el dicho, si mienten o no mienten, o si expresan algo que los pueda comprometer ante el asunto, todo lo que se platica ahí se va a quedar. Ahora sí, como decimos, lo que se platica allá adentro, ahí se queda. Y es importante destacar sobre este tema que al ser un acto de autoridad, pues sí se emite un acta de audiencia. Esta acta de audiencia se queda bajo resguardo del centro. En esta acta de audiencia el conciliador, que está investido de fe pública, realiza una breve narrativa de los hechos. Ya dejaron de ser aquellas audiencias que se estilaba, abogado del trabajador, ¿tiene usted el uso de la voz? Patrón, ¿tiene el uso de la voz? Eso ya no se hace. El conciliador modera el desahogo de la audiencia y asienta nada más al final un breve resumen. Les digo, se elabora un documento que son a lo mejor 2, 3 hojas por mucho y las partes lo firman. Sin embargo, esa acta de audiencia no se le da a las partes. Inclusive tenemos prohibición legal de exhibir esa acta de audiencia a autoridad judicial o administrativa, ¿no? Si llegáramos a recibir inclusive algún requerimiento de un juzgado federal solicitando el acta de audiencia, pues sí estaríamos legalmente facultados a negarnos a exhibir ese documento. Esa es una nota característica de la conciliación prejudicial, lo cual abona que las partes con libertad puedan llevar a cabo la conciliación. ¿Ok? Sí. Realmente todo, el conciliador también tiene la secrecía, no puede revelar nada. La única excepción sería que se declare un delito, en ese mismo acto se da por terminada la conciliación y se manda a llamar ahora sí al Ministerio Público o a la autoridad correspondiente. Y para concluir este pequeño punto, lo único que podemos comunicar a las partes o autoridades es el resultado de la conciliación, que sería la constancia de no conciliación o bien el convenio, ¿okay? No lo que suceda
en la audiencia. Bueno, ¿cómo arranca, cómo empieza todo esto? Empieza desde la solicitud, trabajamos conforme a voluntad de las partes, tiene que acercarse el solicitante, en este caso siempre es el trabajador quien manda a citar al patrón, que también el patrón lo puede hacer, pero la mayor parte siempre son los trabajadores. Acuden ante nosotros, el centro conciliatorio, tenemos un sistema, se llama Sinacol, donde puedes hacer tu solicitud desde tu casa o puedes acudir ante el centro y hacer esa solicitud vía electrónica para evitar documentación de más. Hay que acudir al centro y confirmar, le llamamos ratificar esa solicitud, tiene que acudir, identificarse y firmarnos que desea citar a quien desea, a la fuente de trabajo. El único requisito que la ley nos marca para los trabajadores es que nos indique correctamente el domicilio de la fuente de trabajo. Si nos puede agregar el correcto nombre o alguna razón para poder dar con la fuente de trabajo y notificarle debidamente, es lo más idóneo. ¿Manda? El Sinacol es esa plataforma, es una plataforma nacional que Jalisco también adoptó, no todos los estados de la República adoptaron esa plataforma, se llama Sinacol, y con ella llevamos a cabo agendar sus citas, les asigna un conciliador, fecha y hora, y le emite un citatorio a nuestros notificadores para que puedan acudir a la fuente de trabajo. Es muy importante la mención de que nosotros utilizamos el Sistema Nacional de Conciliación porque la ley marca que el procedimiento de conciliación se puede iniciar mediante una solicitud de manera física, mediante comparecencia, electrónica o por escrito. Nosotros esos tres mecanismos de presentar la solicitud los aglutinamos en una sola, que es este sistema, ¿no? O sea, puede llegar la persona ya realizando su solicitud desde casa, entonces ya es electrónica, mediante comparecencia, nosotros se la creamos, o bien por escrito y también nosotros se lo creamos. Otra cuestión que marca la ley es que cuando el centro de conciliación advierte que no es competente para llevar a cabo el desahogo de una audiencia de conciliación, cuenta con el término de 24 horas a partir de la interposición de la solicitud para remitir la competencia, remitir el expediente al centro de conciliación que estime que es competente. Y esto es bien importante, o sea, un término de 24 horas, ustedes dicen, pues la verdad es que no se cumple, pero aquí sí se cumplen los términos de 24 horas porque todo es digital, ¿no? Trabajamos en una plataforma digital y ya hay una modernidad que todos los centros de conciliación contamos con un directorio de los demás centros de conciliación. Entonces, en cuanto se detecta una, de manera inmediata, en un segundo, ya está en la bandeja de entrada del centro de conciliación. Sí, de hecho, como lo hacemos por vía correo electrónico, se hace inmediato. Ya sea un servidor público, se remitirá al Tribunal de Arbitraje Escalafón, o si es materia federal, lo mandamos al Centro Federal. En ese mismo instante le damos la constancia al trabajador para que se lleve su documento y ya sea el Tribunal o el Centro Federal, ya estarán notificados en ese mismo momento con un correo. Otro servicio que brinda el Centro de Conciliación, porque tiene la obligación legal de ello, es dar asesoría. Brindamos asesoría a los ciudadanos para elaborar su solicitud en cuanto a sus derechos, en cuanto a los términos de prescripción y para explicarles respecto al procedimiento. Sin embargo, si un trabajador necesita una asesoría más profunda, o sea, realmente como con un abogado, tenemos en el propio centro el área de la Procuraduría de la Defensa de Trabajo, que ahí son abogados de oficio que de manera gratuita el Estado les proporciona a los ciudadanos y les dan ahí realmente la asesoría profunda que requieren. La Procuraduría está exclusivamente para los trabajadores. La ley todavía no contempla una asesoría total para las fuentes de trabajo, ya que determinan los legisladores que no están en igualdad de circunstancias de que un trabajador tenga los mismos recursos para
contratar un abogado debidamente. Entonces, para eso está la Procuraduría y los puede defender gratuitamente. Ahora, durante el desahogo de la audiencia, el trabajador marca la ley que debe de acudir personalmente, es decir, el trabajador sí o sí tiene que asistir al desahogo de la audiencia. Puede acompañarse por persona de confianza, abogado o procurador. Sin embargo, a esta persona de confianza no se le reconoce el carácter de apoderado ni representante porque se trata de una conciliación y no de un juicio. Entonces ustedes pudieran acompañar a algún trabajador al desahogo de una audiencia, sin embargo no podrían intervenir en ella, únicamente acompañar al trabajador y asistir al trabajador. La fuente de trabajo acudirá el patrón directamente o en su caso de un representado que le expida una carta poder debidamente y nada más acudirá él solo. Cuando estén en la conciliación se deben de remitir a las reglas de la conciliación, que es guardar el debido respeto entre las partes, seguir la moderación del conciliador y llegar ahora sí, ¿cuál es la finalidad? Un convenio, un arreglo. ¿Recuerdan que platicábamos respecto a las excepciones a agotar la conciliación? Que alguna de estas excepciones es cuando las partes se duelen de haber sufrido discriminación por violencia, acoso. Ese caso de excepción, si el trabajador confía en la bondad de la conciliación y dice, no, yo sí me quiero arreglar en la conciliación, yo no quiero ir a la instancia judicial, podemos nosotros tomar ese asunto de conciliación y para ello tomamos medidas para que no se revictimice al trabajador, ¿no? Y esto principalmente es si a la persona que le imputan esas conductas comparece a la audiencia, pues bueno, buscamos la manera de que el conciliador en salas separadas atienda a las dos partes o inclusive si tenemos disponibilidad de conciliadores, pues dos conciliadores de manera simultánea llevan a cabo el desahogo de la audiencia con ambas partes por separado. Pero si comparece el representante de la fuente de trabajo, que no es la persona a quien se le imputan los hechos, pues bueno, sí se puede llevar a cabo el desahogo de la audiencia de manera conjunta, pues eso no revictimiza a la persona que se duele de esta conducta, a menos que a petición lo solicite y si llevamos a cabo las medidas de aislamiento. Y ya para el desahogo de la misma, se lleva a cabo la comunicación entre las partes, siempre se le debe de dar la equidad, ya que tienen que tener la misma número de participación, el mismo tiempo, el mismo respeto. El conciliador determinará si es necesario realizar un caucus. Caucus es una herramienta que los conciliadores pueden utilizar para separar a las partes, dialogar con ellas y entender y desenrollar el asunto para darle más entendimiento y así el conciliador pueda tener la oportunidad de ofrecer un arreglo entre las partes para que sea justo entre ellos siempre y cuando no se violen los derechos irrenunciables, que recordemos es las vacaciones, la prima vacacional y el aguinaldo. Mientras no se vulneren esos tres derechos que tienen todos los trabajadores, se puede llegar a un arreglo conciliatorio. Y bueno, el desahogo de la audiencia de conciliación también le reviste sus formalidades o hay un procedimiento para ello, ¿no? Primero pasan a la sala del conciliador en el supuesto de que estén presentes ambas partes. El conciliador lo primero es pide que se identifiquen, pues no se puede dar inicio a una audiencia sin tener la certeza de que las partes que comparecen son las realmente interesadas. Y procede después el conciliador a dar el discurso de apertura. No sé, Salvador, si nos puedes explicar del discurso de apertura, ¿cómo es? Ejemplificarlo. El discurso de apertura realmente es la presentación del conciliador, presenta las partes, les indica los alcances de la conciliación, así como sus reglas para llevarlas a cabo durante la conciliación y informarles que si llegan a un arreglo conciliatorio tiene toda la firmeza como una sentencia judicial. Entonces lo que arreglen ahí tiene ese carácter y ese valor. Adelantábamos al inicio
que el procedimiento de conciliación tiene un plazo de 45 días naturales a partir de la interposición de la solicitud, ¿ok? Es máximo 45 días naturales, no podemos excedernos. Los plazos que marca la ley para el desahogo de la audiencia es: se señala fecha de audiencia en un plazo máximo de 15 días si es que el centro de conciliación notifica al citado. O bien, la ley también da la posibilidad de que el trabajador, por sus medios, lleve al patrón el citatorio. En este caso, la ley marca que se hará en un plazo de 5 días. También existe la posibilidad que dentro del desahogo de una audiencia, las partes manifiesten la necesidad de llevar a cabo el desahogo de una nueva audiencia, quizá porque se lleven una propuesta, quizá porque necesiten alguna autorización, y para esto también la ley marca que se debe de señalar una nueva fecha dentro del término de 5 días naturales. Sí, la Ley Federal del Trabajo no nos marca un límite de audiencias conciliatorias. Realmente puedes tener una audiencia por día, sí, pero realmente ya en la práctica la agenda no lo permite ni los tiempos. Entonces, en nuestra experiencia nos hemos dado cuenta que desde la primera audiencia te puedes dar una idea si va a haber arreglo. Usualmente no pasa de la segunda, por muy lejos una tercera conciliación, ya se está llegando ya sea a un arreglo o a haber agotado el procedimiento y no llegar a un arreglo. Una cuestión y una novedad del centro de conciliación que ha generado resistencia entre los usuarios, los litigantes y los trabajadores es que antes en las juntas de conciliación se estilaban a realizar trámites relativos a ratificaciones de renuncias, es decir, un trabajador que quería dar por terminada la relación de trabajo acudía a las juntas con su renuncia y el secretario únicamente ratificaba el contenido de esa renuncia sin estudiar si había renuncia de derechos, si le pagaron sus partes proporcionales, nada. Ahora en el centro a todo eso se le da un giro y únicamente celebramos convenio. En este caso de renuncias, bueno, son convenios de terminación de la relación laboral, y para esto ambas partes comparecen de manera directa ante el centro y les generamos un convenio. La importancia de ello, ahorita vamos a platicar las características de los convenios, pero ya les adelantaba Salvador, es que los convenios se elevan a categoría de cosa juzgada, lo cual les da más certidumbre a los trabajadores. Los posibles resultados de las audiencias de conciliación. El primero y el más deseado es un convenio. Si las partes llegan a un acuerdo de voluntades, siempre que este convenio no incluya una renuncia de derechos, se realiza un convenio. El segundo resultado es cuando las partes no llegan a un acuerdo. En este caso se emite la constancia de no conciliación o también denominada constancia de haber agotado el procedimiento. Okay, esto es bien importante porque recuerden que este es el boletito dorado para poder acudir a un juzgado. Okay. Y el tercer resultado es el archivo. Esto ya se los adelantábamos, es si un trabajador va al centro de conciliación, realiza su solicitud, su confirmación, se le señala fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación y simplemente el día de la audiencia no acude el trabajador. Okay. Y los términos de prescripción que tiene el trabajador se reanudan al día siguiente, ya sea de que se expide el archivo o la constancia de no conciliación. Al respecto hay una nota característica también que la ley marca que el trabajador puede solicitar de nueva cuenta la conciliación. Y esto es bien importante porque si el trabajador no va a la audiencia, al día siguiente su término de 60 días, por ejemplo, de un despido, le vuelve a correr desde el punto que se había suspendido. Pero si el trabajador al par de días interpone de nueva cuenta una solicitud de conciliación, su término se vuelve a pausar. Nos pasó, por ejemplo, a nosotros, como somos un organismo de nueva creación, pues en el periodo vacacional de diciembre nosotros no tuvimos vacaciones y señalábamos audiencias el día 26 de diciembre, el día 2 de enero, y esas fechas, bueno, complicadas para algunas personas en la ciudad, los trabajadores no asistían al desahogo de la audiencia, entonces se le archivaba. Y la primera semana de enero ya los teníamos de regreso, generando una nueva solicitud y una nueva confirmación. La ley no les pone límites, la ley permite que realicen las solicitudes hasta en tanto su término se lo permita. El convenio, pues bueno, ya es el arreglo, ahora sí es
lo idóneo, lo que siempre se busca es que las partes lleguen a ese convenio y ambos se comprometen a cumplirlo. Como ambos plasman con su firma dentro del convenio lo acordado, todos los arreglos en materia laboral siempre terminan en cantidad económica. Entonces, se puede llevar a cabo el pago en ese mismo instante o con fechas futuras. Se puede desglosar ciertos pagos y ambos se comprometen a ir, uno a pagar y otro a recibir la cantidad ante nosotros con día y hora señalados dentro del mismo convenio. Es importante destacar que en caso de que se establezcan pagos diferidos, las partes tienen que pactar sí o sí una pena convencional, es decir, una mora por cada día que transcurra del incumplimiento, y la ley marca que esa pena convencional tiene que ser al menos un día del salario que el trabajador venía laborando. Y en caso de incumplimiento de un convenio, se debe de iniciar directamente el procedimiento de ejecución en los tribunales, ¿no? Porque de pronto los usuarios acuden con nosotros el día del pago, que pactan día del pago en una semana. Llega el término de la semana y no realizan el pago y desean que nosotros realicemos el requerimiento judicial. Eso no se puede. Recuerden que el convenio se eleva a categoría de cosa juzgada o a sentencia ejecutoriada, entonces llega de manera directa el trabajador con el convenio, lo presenta en el tribunal y de manera directa se van a agotar las reglas establecidas en el capítulo de ejecución de la Ley Federal del Trabajo. Se puede dar el caso, también se presenta que el trabajador no acude al día de su pago, entonces sí, siempre invitamos a las fuentes de trabajo a depositar el pago dentro de un juzgado y ahí cortan los días de penalización, porque cada día, como bien dice la licenciada Sandra, cada día que dejemos de cumplir ese convenio estará una mora a favor del trabajador. Entonces, las fuentes de trabajo pueden acudir al juzgado y depositarlo, y ya el trabajador tendrá que acudir al juzgado y solicitar dicho pago. Y les queremos recordar, aquí en Jalisco contamos con 6 sedes para que el resto de los municipios, de los 125 municipios del estado, acudan y no tengan que venir hasta Guadalajara, que no es el caso del Centro Federal. El Centro Federal es el único en todo el estado, ahora sí todos tienen que venir aquí. En materia local sí tenemos 6 sedes, que es Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Ocotlán y Puerto Vallarta. Colotlán ni junta de conciliación había, es la primera vez que existe una institución jurídica en materia laboral en la zona norte de Jalisco, había estado muy olvidado. De hecho, el punto más cercano era Guadalajara y son cerca de 4 horas hasta Colotlán, todo lo que es la parte norte de Jalisco, pues ya cuentan con un centro conciliatorio y esas son las sedes que tenemos aquí en el estado de Jalisco. Y bueno, ahorita les vamos a explicar, les platicábamos que trabajamos en una plataforma, les vamos a explicar cómo es la plataforma, pero antes de ello les queremos comentar que la conciliación realmente rinde sus frutos. En el centro de conciliación tenemos una efectividad aproximadamente del 80%. El 80% de los asuntos que llegan al centro de conciliación logran ser conciliados. Entonces, eso implica un gran impacto para el Estado, reduce las cargas para los juzgados y realmente sí está funcionando. Recuerden que los conciliadores, para ser nombrados conciliadores, pasan por un proceso de selección que marca la ley, es decir, ya se dejaron de ser aquellos funcionarios que ante ellos dirimes algún conflicto y pues no llegan ahí por sus méritos, vamos. Es una convocatoria. Se hace una convocatoria abierta, se le marca los lineamientos que tiene que cumplir un conciliador y se le lleva a cabo una serie de exámenes que facultan a estos conciliadores que tengan las capacidades y no como anteriormente que a lo mejor, válgame, señalar al conocido y meterlo a trabajar a una institución pública. En estos casos, pues ahora sí, los conciliadores están debidamente certificados
y que son expertos en la materia. Entonces volvemos, esta es la página donde hacemos nosotros ahora sí, el inicio, la solicitud. Los patrones también pueden llegar a un arreglo y si ya vienen arreglados, en ese mismo acto los recibimos. Nada más necesitan hacer una solicitud, como siempre necesitamos hacer la voluntad de acudir ante nosotros para nosotros redactarles un convenio. Estas son más imágenes de la misma plataforma. Aquí les quisimos dejar un ejemplo, ahora sí más gráfico. Mira, si pasamos a la que sigue, ahí puedes seleccionar, si soy trabajador, quiero mandar citar a la fuente de trabajo, ahí está el clic, y si soy patrón y por algo ya tengo un arreglo con mi trabajador y ya queremos terminar la relación laboral de buena manera, también hacerlo por ahí. Los sindicatos también los centros de conciliaciones tenemos la facultad de atender conciliaciones sindicales, ya sea en materia de contratos colectivos que ya hayan sido depositados ante el Centro Federal y que ya están autorizados, y nosotros estamos facultados para negociar o conciliar alguno de esos puntos que los trabajadores y el sindicato o el patrón no estén de acuerdo y que quieran modificarlo. Nosotros podemos recibirlos, atenderlos y expedir no una constancia, pero sí un acta en los términos que hayan quedado en esas audiencias conciliatorias. También contamos dentro de esa misma página ¿cómo le podemos llamar? Una serie de preguntas frecuentes donde puedan resolver un cálculo. Tenemos una calculadora donde puedas ingresar tu salario, el tiempo trabajado, y te puede dar un aproximado de lo que te puede tocar como como trabajador, si es que te despidieron o si tú renunciaste, cuáles son los montos que podrías tener. Este es otra pantallazo de la solicitud. Ingresas tu nombre completo, te piden, ya saben, la CURP, el domicilio de la fuente de trabajo. Aquí vamos a citar, señalamos montos de salario, el tiempo trabajado. Ahora sí, los datos que nos abocan en materia laboral. ¿Qué más? Pues estos siguen siendo, ahora sí, más gráfico de lo que viene siendo este es un citatorio. Esto es lo que el SINACOL nos imprime. De hecho, ya están en las plantillas formadas con los datos que ustedes nos dan dentro de la plataforma. Se expide el citatorio y así se manda. Ahora sí, los datos que ustedes nos brinden es lo que se va a mandar. Por eso les pedimos que sea lo más cercano o verídico. Con este documento, que es el acuse de solicitud que pueden hacer ustedes desde su casa, recuerden, con este acuse de solicitud el término de la prescripción se interrumpe y una vez realizada esta solicitud se les da a las partes el término de 3 días hábiles para ir a confirmar esa solicitud. Cuando van a confirmar esa solicitud es cuando ya se emiten los citatorios correspondientes y se señala la fecha de la audiencia. Y esto que sea digital, la realidad es que ha cambiado porque no sé si alguno de ustedes ya tenga práctica en litigio, pero no faltaba aquel trabajador que te hablaba: hola licenciada, oiga, tengo un asunto en materia de trabajo. ¿Y hace cuánto te despidieron? Pues hace 59 días, el término se vencía al día siguiente. Ahora la novedad y el lado positivo que le podemos dar a toda esta implementación de la tecnología es que en ese momento, cuando su cliente les llame diciéndoles que mañana se les vence el término, ustedes desde sus casas, inclusive en fin de semana, realizan una solicitud de conciliación, su término de prescripción se les congela, ¿ok? Este es el sistema de citas. Acabamos de implementar, de hecho, la semana pasada, dentro del centro conciliatorio de aquí del estado de Jalisco, un método de citas para que las fuentes de trabajo tengan la posibilidad de acudir más rápido y sin tener que esperar, ahora sí,
la demanda de asuntos que nos llegan día a día, porque la verdad es que el estado de Jalisco somos el segundo lugar nacional de conflictos laborales. Realmente estamos por debajo del estado de México y el segundo somos nosotros. Entonces, en promedio recibimos 170, 180 asuntos, o sea, 180 solicitudes. Entonces, se pueden dar una idea, es la misma número de audiencias que tenemos que abocarnos todos los días. Tenemos 44 conciliadores en todo el estado de Jalisco, contamos con 36 en la zona metropolitana de Guadalajara, 4 en Vallarta y 1 en cada resto de las sedes. Dentro de la página que tenemos, les digo, aquí en el centro de conciliación, pueden checar los municipios que le corresponden a cada sede. Si tienen algún asunto que tengan en Tecolotlán o que tengan en Ciudad Guzmán, y no saben a quién les corresponde, aquí está el ejemplo que les puede ayudar mucho. Y volvemos, es el tema de las citas. El tema de las citas también, como trabajador puedes hacer tu cita y que te señalen hora, y en ese mismo instante, a la hora y día que hayas seleccionado tu cita, te atenderemos al momento. Y a los que no, pues bueno, tenemos ahora sí la fila y a veces depende de la cantidad de personas que recibamos, es lo que se van a tardar. Entonces, este sistema de citas es muy novedoso para atenderlos al momento y facilitarles a los ciudadanos también, ¿no? Porque ya nos precargan los datos. Los datos siempre los va a tener el ciudadano, entonces, si ya los precargan y nos los entregan, ya nada más para darle su citatorio y ahora sí darle su fecha. Y listo, ¿quieren empezar con preguntas y respuestas o tienen alguna duda? No, expusimos muy bien entonces, Salvador, no hay dudas, preguntas, nada. Bueno, esperamos que esta presentación hubiese sido de su agrado. Si gustan, le compartimos al maestro la presentación, sobre todo para que ustedes vean los lineamientos y los pasos que hay a seguir para realizar a cabo una solicitud del SINACOL, que es de pronto lo que ha generado un poco más de resistencia entre los usuarios. Y esperamos que cuando vayan al centro de conciliación pasen a saludarnos y con mucho gusto los vamos a atender. Bien, agradeciendo a los distinguidos ponentes, vamos a abrir un breve espacio de preguntas y respuestas, si las hubiera. Y está en el pasillo central el micrófono, por si alguno de ustedes, compañeros o algún maestro, quisiera hacer algún interrogante para que nuestros distinguidos ponentes pudieran disipar dichas inquietudes. Okay. Uno, dos, tres, probando. Ahora. Buenas tardes. Sí, les tenía una pregunta. ¿Qué es una cita de ratificación con convenio y para qué sirve? Perdón, Gracias. ¿qué es una cita de ratificación de convenio y qué más? ¿Y para qué sirve? Ok, es una cita que se da cuando las partes han llegado a un acuerdo, cuando las dos están conformes, ya no tenemos la necesidad como tal de desahogar la audiencia de conciliación con aquellos formalismos de lo que les comentaba el licenciado Salvador, de dar el discurso de apertura, explicarles de las bondades de la conciliación, ni nada, porque las partes ya tienen un acuerdo de voluntades. Entonces, cuando las partes llegan a acuerdo de voluntades,
realizan una cita de ratificación de convenio y ellos llegan los dos de común acuerdo con el conciliador, le exponen el finiquito. El conciliador sí tiene la obligación legal de realizar el cálculo del finiquito y ver que éste se ajuste a los mínimos legales, que no existe renuncia de derechos, y ya con ello les genera el convenio. Por eso, como separamos ambos procesos, como uno es el de audiencias de conciliación y el segundo es lo llamado ratificación de convenios, que en realidad es celebración de convenios, porque los convenios no los ratifican, sino los creamos nosotros. Gracias. No hay muchos que quieran preguntar. Bien, vamos entonces a solicitar a los maestros, al maestro Javier Gerardo Gutiérrez Gut y al alumno Alejandro Imanol Acosta Ramírez para que nos hagan el honor de reconocer la importante ponencia de la licenciada Sandra y el licenciado Salvador y darles un merecido reconocimiento y presente. Hola, buenas tardes. Maestros, muchas gracias. Maestro Héctor, maestro Fer, muchas gracias. Es un placer regresar en estas charlas, poco a poco reactivarnos en la sangre de contacto físico que tenemos en la educación y más con personas como ustedes, capacitadas, en un nuevo modelo que es todo un reto y en esto que es la conciliación laboral, que es parte de los medios alternos de solución de conflictos. Y lo dijo el maestro Cepeda Lecuona, este es un tren que nadie va a detener. Muchas gracias. A nombre de la Universidad Enrique Díaz de León, me permito hacer entrega a la maestra Sandra Daniela Cuellar Cruz y al maestro Salvador Alejandro Álvarez Gómez estos reconocimientos por su excelente charla. Muchas gracias. Muchas gracias. Asimismo, en nombre de la comunidad estudiantil, agradecerles su tiempo y su ponencia acerca de la conciliación laboral y me permito entregarles estos presentes. Gracias. Y el maestro Gerardo y el alumno Alejandro, que se tomen la fotografía para que quede evidencia de este momento, de estas jornadas de actualización, con la toma de la fotografía de esta ponencia.